Una de las preguntas que me hacen a raíz del libro La izquierda Feng Shui es: ¿por qué no criticas a la derecha si la derecha también tiene un pensamiento mágico? No me digas, ¿de verdad la derecha tiene un pensamiento mágico? Claro que lo tiene, siempre lo ha tenido. En cierta medida es consustancial a las posiciones de derecha la creencia en algunas cuestiones claramente irracionales. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, ahora el negacionismo del cambio climático y de la influencia del ser humano en el cambio climático, la creencia en entes mágicos como la mano invisible del mercado, de la derecha económica neoliberal. Pero eso se critica todos los días en todos lados, que yo recuerde. Todo medio medianamente de izquierdas, o que se considere de izquierdas, o que diga, se venda como de izquierdas, aunque no lo sea, como ocurre con algunas televisiones en España, tiene una serie de personas que critican la irracionalidad de la derecha y cobran muy bien por hacerlo. La televisión española se paga muy bien, y a la gente de la izquierda también se le paga muy bien, por decir lo que ya todos sabemos de la derecha. Lo que ya todos sabemos, porque se ha dicho tantas veces, porque se ha repetido tanto, y sobre todo porque sabemos perfectamente que si lo decimos nos van a aplaudir mucho y hasta es posible que nos paguen. Y mientras se repite asnalmente estas mismas críticas de las que todo el mundo ya está claramente concienciado, cualquiera te puede decir que es un error no creer en el consenso científico respecto del cambio climático. Cuando la izquierda hace estupideces nos callamos todos, y entonces cuando la izquierda está en contra del consenso científico respecto de los transgénicos o la energía nuclear, entonces callamos, miramos para otro lado, fingimos demencia y decimos hay que seguir criticando a la derecha. Pues no. Es necesario que la izquierda se mire en un espejo y se pregunte cuándo perdió el camino. ¿En qué momento muchos decidieron que en lugar de ser la continuación, el perfeccionamiento del pensamiento ilustrado que cambia radicalmente las relaciones sociales por primera vez en la historia de la humanidad, en vez de tomar la ilustración y lanzarla hacia las alturas y lograr perfeccionarla y ampliar las ideas de principios, libertades, derechos que nos ofrece la ilustración, lo que hay que hacer es destruir la ilustración y volver al pasado? ¿En qué momento se considera que el retorno al medievo es una especie de proyección de progreso en beneficio de las mayorías? Creo que es necesario que la izquierda se siente ante sí misma y se pregunte cosas que no se ha atrevido a preguntarse. ¿En qué momento los principios salieron por la ventana y se volvieron negociables? ¿En qué momento la defensa de los derechos de igualdad de la mujer se puede meter en un cajón porque somos amigos de organizaciones de la teocracia islámica que oprimen a la mujer de una manera increíblemente atroz que llega al asesinato por honor, a la lapidación por supuestas adulterios que muchas veces no lo son? ¿Cuándo dejamos que los principios sean contingentes? ¿En qué momento decimos hay que defender los derechos de los homosexuales y decir que todos somos iguales y que no tiene ninguna peculiaridad, que la vida de cada quien, de su vida sexual, mientras sea consensuada y entre adultos, no es asunto de nadie? Pero cuando asesinan homosexuales, cuando se persigue a homosexuales en Rusia, en Irán, en los espacios controlados por el Daesh, cuando se les tira desde edificios, cuando se les cuelga de grúas o cuando se les prohíbe incluso decir que son homosexuales, porque eso comporta penas, eso no lo criticamos porque los que lo hacen de alguna forma son mis aliados, mis amigos, mis compañeros en el camino hacia dónde. No lo son. ¿En qué momento la izquierda decidió que podía elegir la ciencia que le gustaba y la ciencia que no le gustaba? ¿En qué momento nos pusimos de acuerdo en que la ciencia tenía que seguir a la ideología, en vez de que la ideología se vea forjada, formada, moldeada y conducida por el conocimiento del universo real que vamos logrando día tras día en este mundo? ¿En qué momento decidimos que todos los seres humanos están equivocados menos nosotros? Y que todos los seres humanos son deshonestos, malévolos, psicóticos, psicópatas, asesinos, gente capaz de hacer cualquier barbaridad por dinero, menos nosotros que somos puros. ¿En qué momento
se perdió el camino y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para retomar el camino de la razón, para retomar el camino del progreso, para retomar el camino de lograr efectivamente una vida mejor para todos? Sin esa autocrítica, sin esa capacidad de mirarnos y decir, aquí hemos metido la pata, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo moral y en los temas de la ciencia y la tecnología, nunca se van a superar los problemas que la izquierda supuestamente pretende abordar. La izquierda Feng Shui solamente aborda el tema de las ciencias, las pseudociencias, la medicina, la pseudomedicina y la irracionalidad mística. Pero hay mucho más que hay que abordar. Yo creo que el debate debe hacerse. Yo creo que la negativa al debate es irracional. Yo creo que el creer que se ha conseguido la posesión de la verdad y que esta verdad se obtuvo en unos libros que escribieron hace 150 años, es tan idiota como creer que la verdad se encuentra en los libros que se escribieron hace 3000 años en la Biblia o hace 1600 años en el Corán, etc. La verdad no está en los libros, la verdad es un concepto que no existe. Lo que vamos descubriendo son hechos reales, hechos verdaderos todos los días. Pero esta convicción de la plena certeza realmente creo que es dañina para quienes se supone pretenden luchar por un mundo mejor para todos. Cuando quienes se supone pretenden lograr una sociedad, si no perfecta, por lo menos menos imperfecta que la que tenemos, donde todo lo malo se vaya reduciendo y todo lo bueno se vaya ampliando y sobre todo vaya siendo patrimonio de más personas. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha horrorizado y es el del decrecimiento. Hay que decrecer. Ya nos acabamos los recursos naturales y por lo tanto la gente del tercer mundo no puede aspirar a tener nunca el nivel de vida que tenemos los europeos. Que se jodan. En vez de, oye, ¿qué tenemos que hacer para que efectivamente la gente del tercer mundo pueda gozar de los increíblemente asombrosos beneficios de niños malcriados que tenemos en el mundo opulento? ¿Cuándo cambió la cosa? ¿Cuándo se dejó de pensar en mejorar la vida de los pobres y se pensó en que no, lo mejor que hay que hacer es empeorar la vida de los que ya tienen satisfactores materiales y espirituales abundantes? Sin este debate, sin esta autocrítica de la que tanto se habla, está perdida la oportunidad de realmente cambiar las cosas. En espacios universitarios, en espacios de partidos, en espacios de organizaciones, se viven situaciones de dogma imaginario peligrosísimo. Y hay que romper con ellas. Hay que romper con ellas porque se trata finalmente de conseguir ciertas cosas. Y lo que se trata de conseguir no se va a conseguir con dogmas, con sectarismos y con creencias, sino se va a conseguir aplicando lo que sabemos a los problemas reales. No me vuelvan a preguntar por qué no critico a la derecha, lo he hecho toda la vida. Es más, de una de las partes esenciales de la derecha, que es la defensa de la religión, y en nuestro caso la religión católica, que es en la que yo me he movido toda mi vida, la crítica está más que hecha en mi anterior libro, No por Dios, Ateísmo para Principiantes. Así que si alguien quiere que yo leerme criticando a la derecha, pues hombre, tiene el otro libro. Pero no me vuelvan con eso. Necesitamos la autocrítica en una izquierda que se acerca al posmodernismo, que se acerca a la irracionalidad, que se acerca a posiciones filosóficas peligrosas y que se acerca a la renuncia de los principios fundamentales que dan motivo de existencia a la izquierda misma. Piense usted que somos nosotros quienes tenemos que ver nuestros propios errores, porque si lo dejamos en manos de otros, nunca nos van a criticar de buena fe, sino siempre buscando destruir los ideales que supuestamente defendemos. ¿No cree usted?